Las crisis de superproducción del sistema capitalista ocurren cada 8 y 12 años dependiendo de las formas, características y particularidades de cada país. Surgen a comienzos del siglo XIX con la aparición de la industria mecanizada. La teoría de los ciclos consta de 5 etapas. Primero, la recuperación, donde la actividad económica crece escalonadamente de a poco. Luego sigue la expansión, donde hay un mayor crecimiento, para pasar a una etapa de auge donde se evidencian señales de agotamiento. Luego desemboca en una recesión, donde la actividad se reduce, para desencadenar en la etapa de depresión, donde hay una recesión de esta actividad. Luego el ciclo comienza otra vez. Los ciclos económicos se dividen en ciclos largos, que duran aproximadamente 50 años, ciclos intermedios, que duran entre 7 y 12 años, y los ciclos cortos, que tienen una duración de aproximadamente 48 meses. El ciclo económico tiene diferentes factores para poder establecer los niveles de inestabilidad del sistema económico y las vías hacia el equilibrio. Factores externos, donde hay una demanda del gobierno por equipos militares, modificaciones de la población, ahorro y acumulación y capacidad innovadora del sistema. El agotamiento del potencial de distintos sectores, como ser el automotor, la electrónica y la construcción, la desregulación del mercado financiero y el aumento del precio del petróleo, desencadenaron en la crisis del capitalismo entre fines de los años 60 y principios de los 70. Esta crisis llevó a un aumento del costo del factor trabajo en los gastos del Estado, generando inflación, endeudamiento, caída de la rentabilidad del capital y del crecimiento, aumento del desempleo, estancamiento de la inversión y la innovación tecnológica y falta de flexibilidad en el mercado de trabajo. Se tuvo que llevar a cabo una transnacionalización y desregulación de los flujos financieros internacionales. Fue necesario un cambio de paradigma económico hacia las políticas de ajuste estructural y reforma del Estado. Se optaron por dos caminos para enfrentar esta crisis. Por un lado, la aplicación de problemas de rescate de empresas, que es un respaldo al proceso de concentración y centralización del capital subyacente a la crisis. Consiste en conservar las bases de la acumulación mundial centralizada, como la explotación del trabajo inmediato y la depredación del medio ambiente. Y por otro lado, colocar en el centro del sistema la vida humana en el planeta, generando cambios en la sociedad capitalista y en el mundo institucional y político que le da soporte, beneficiando a las clases sociales que fueron despojados de sus medios de producción y subsistencia en altas condiciones de explotación laboral, excluida de los procesos de producción social y generación de conocimiento. En el año 2008 se produjo el colapso del sistema financiero estadounidense, un colapso de la estrategia de reestructuración capitalista de los años 70 que generó una crisis económica y política con dimensiones globales. El Estado adoptó distintas medidas que hicieron estallar el sistema financiero: hipotecas, exceso de liquidez y explosión de precios de vivienda. Podemos distinguir tres tipos de crisis capitalistas. Las crisis de reestructuración se producen porque la caída de la ganancia genera un quiebre en el proceso de valorización que rompe la dinámica de financiamiento, inversión, producción, comercialización y crecimiento, donde la única salida es la reestructuración del sistema. La crisis sistémica se da una crisis multidimensional en lo económico, social y ambiental que reclama un cambio total del sistema. Y la crisis civilizatoria, un proceso social de hombre-naturaleza que atenta contra las fuentes de la riqueza social. El Consenso de Washington fue un instrumento neoliberal para retomar el control de la economía latinoamericana durante la crisis de 1982. Los precios altos, la inflación, las altas tasas de interés, la caída de precios de materias primas desencadenaron una disparada crisis de la deuda y la devaluación del precio de las importaciones. 10 puntos importantes fueron incluidos en este consenso: menor déficit fiscal, redirección del gasto público, reforma fiscal, liberalización financiera, tasa de cambio uniforme competitivo, sustitución de restricciones cuantitativas al comercio por tarifas, eliminación de barreras al ingreso de inversiones extranjeras, privatización de empresas, abolición de restricciones para el ingreso de nuevas firmas extranjeras y prohibición de protección de derechos de propiedad.